Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Hola, muy buenas, yo soy Eric Estrada y estamos comenzando un episodio especial de Cine Garage en Puentes. Como ustedes saben, Puentes y Cine Garage, especialmente Puentes, hacen colaboraciones especiales de vez en cuando. Se hacen intervenciones, colaboraciones, añadidos, sugerencias, y en este caso vamos a regresar a las colaboraciones con nuestros buenos amigos del Palacio de Bellas Artes, quienes diseñaron una exposición llamada Pinta la Revolución, alrededor de la cual, como complemento, que además no es la primera vez que lo hacen y se me hace una estupenda idea, también diseñaron y organizaron un ciclo de cine en colaboración con la Cineteca Nacional y la Biblioteca de México. De hecho, algunas de las funciones de este ciclo se van a realizar tal cual, en colaboración con la Cineteca. Así están marcadas las funciones de tres películas importantísimas en la historia del cine mexicano. Pues bien, el ciclo que organizaron tiene que ver y une dos puntos que a mí se me hacen indispensables en la historia de México, ya no de la revolución, ni de la cinematografía en particular, sino de la historia de México. Y ahora vamos a entrar a los detalles. Y en ese ciclo incluyeron lo que ellos consideran películas que unen al cine y a la revolución, que son estos dos puntos que les menciono. Y queremos comentarlos, queremos hacer este especial alrededor de este ciclo que a mí me parece importante, no solo porque envuelve o digamos complementa a la exposición, sino porque incluso viéndolo de manera separada, resulta un gran ejercicio para cualquier cinéfilo mexicano que ande por aquí. Obviamente la idea es ver la exposición y complementar toda la información que ahí nos están dando con las películas que presentan. Pero yo les aseguro que nada más el ciclo, así como está, es una pequeña, grande lección de historia, repito, no del cine, sino de México. Para comentar este ciclo, porque son muchas películas, y para, por supuesto, darle un poco más de sustento y una segunda opinión que no fuera solamente la mía, invité a mi buen amigo Hugo Lara, quien además, creo, algo le sabe al cine de la revolución. Hugo, bienvenido, muy buenas tardes. Mil gracias de verdad por hacer el esfuerzo de estar aquí con nosotros. Gracias, Erika. Qué gusto estar ¿Qué aquí. tanto le sabes? Mira, yo estaba buscando quién me escuchará, quién me ayudará ahora a hacer el programa de Cine Revolución, quién querrá colaborar. Y había alguien que tenía en su avatar de WhatsApp a Pancho Villa. Yo dije, ese chavo algo debe de saber. Entonces marqué así sin saber quién era, resulta que eres tú. ¿Qué tanto le sabes al cine y a la revolución en tus largas investigaciones y en tus colaboraciones en muchísimos medios? Pues tuve la suerte. Algo, ¿no? Un poco que he aprendido de varios amigos y compañeros, pero tuve la suerte de participar en el 2010 en una exposición sobre cine y revolución que tú recordarás en San Ildefonso. Sí. Y publicamos un libro, y en ese libro y en la exposición colaboraron pues, amigos muy estimados y investigadores como Eduardo de la Vega Alfaro, exactamente, Ángel Miquel, que él, por ejemplo, refirió todo lo del cine mudo, o una buena parte del cine mudo, que es amplísimo, todo el documental de la Revolución Mexicana, ¿no? Estaba Álvaro Vázquez Mantecón, Elisa Lozano, Claudia Arroyo, en fin, varios amigos realmente muy notables. Y alrededor de eso se hizo una investigación profunda sobre la relación entre el cine y la Revolución Mexicana, ¿no? Sí, cada uno abordamos como este tema que era enorme, ¿no? Desde ángulos distintos. Entonces, bueno, yo además de desarrollar incluso hacer el trabajo de curaduría en una sala y desarrollar un tema para el libro, ¿no? Y la investigación, tuve la fortuna de coordinar al grupo de investigadores, ¿no? Eso independientemente a tu gusto y a mi gusto, no solo por la Revolución Mexicana, sino por el cine
que refleja la Revolución Mexicana. En pláticas y en reuniones, creo que hemos sido de los pocos que han no solo defendido, sino puesto en su lugar, especialmente al cine mudo, que se refiere a la Revolución Mexicana, un cine que mucha gente desdeña, ¿no? Sí, y que tiene hallazgos impresionantes el trabajo que hizo Salvador Toscano, los hermanos Salva, Jesús Avitia, Enrique Rosas, ¿no? El automóvil gris. Pero el documental, efectivamente, como dices, yo creo que necesitaba una reivindicación importante porque es un trabajo notable, notabilísimo, que se adelanta incluso a lo que hacen los soviéticos, ¿no? Con su propia revolución. Con su propia revolución. Años después. 7 años después, mínimo, ¿no? 7 años. Mínimo, sí. porque creo que antes de empezar a comentar el ciclo, me gustaría un poco contextualizar a la gente para que se note la importancia del cine mexicano de 1908 pues en adelante, ¿no? En el ciclo incluso llegan Alejandro Galindo con Una familia de tantas. Que digo, hay una referencia visual a la revolución y el tema está ahí abajo, pero no es una película propiamente de la revolución. Y a mí se me hace muy importante la enorme coincidencia en tiempos y en fechas con lo que a veces llamo la primera madurez del cine, que llega más o menos en esos años 1908, 1910, donde ya hay... En todo el mundo. En el mundo, sí. Esto ocurre obras, sí. en el mundo. Ya hay un discurso estructurado. El cine ya aprendió a hablar, ¿no? Sí. Ya está ahí en la gramática cinematográfica muy visible. Y esa primera madurez del cine coincide afortunadamente con la primera revolución social del siglo XX, que resulta ser la Revolución Mexicana, ¿no? Sí, ya. Ese choque y esa unión con un tema tan rico, tan complejo, tan convulso, creo que acabó generando una etapa en el cine universal que se debería estudiar más, que es justo esos primeros documentales en donde se recogía lo que estaba ocurriendo en una revolución que no se sabía muy bien a dónde iba a caminar, ¿no? O sea, no era el ojo del documentalista que decía, claro, sé por qué están peleando, sé lo que están buscando, en consecuencia me voy a centrar en la figura de Francisco y Madero para ver hacia dónde vamos a llegar dentro de 3 años y tener el documento elaborado. Nadie sabía lo que estaba pasando y sin embargo había un grupo importante de cineastas, de fotógrafos, de gente interesada en el tema, que se lanzaron a documentar muchas de las cosas que ahora podemos gozar, primero como documento histórico en sí, y segundo como un trabajo cinematográfico realmente notable, porque las circunstancias para filmar tampoco eran las ideales. Pues no, era todavía un cine, como bien dices, ya había habido un avance, ¿no? Sí. De las vistas iniciales con las que se empezó a experimentar con el cine, a un trabajo ya de montaje, todavía no tan avanzado como sucedería después de Griffith, Sí, ¿no? la ficción no estaba todavía como la reina del cine. Sí, ¿no? no. El cine seguía teniendo este vínculo muy directo y muy poderoso con su origen natural, que es el documental. Sí, completamente. ¿No? Y ahí estaba ese grupo de cineastas, de cinematógrafos mexicanos como Toscano, ¿no? Y tiene razón, o sea, no sabían bien a bien dónde, ¿no? Hasta dónde iba a llegar esta revolución. Toscano, por ejemplo, y cada uno de estos cineastas tenía su propia visión de cómo iban pasando las cosas. Eran como reportes noticiosos. Claro. Después de ciertas fechas, pues lograban integrar un material editado, ¿no? Sobre un suceso muy particular, ¿no? Por ejemplo, tiene Toscano esto que fue el viaje del héroe de la Revolución, don Francisco y Madero, de Ciudad Juárez a la Ciudad de México, que fue todo el recorrido del tren que hizo desde la Ciudad del Norte hasta la capital, después de haber logrado sacar a Porfirio Díaz del país en 1911. Y es increíble, es un material sensacional. Estuvo en esa exposición justamente que te comentaba en San Ildefonso, y vemos a la gente corriendo detrás del tren donde va el Madero, el caudillo, el héroe, ¿no? Felices, ¿no? Cómo entra a la Ciudad de México, que fue impresionante su recorrido desde la estación de tren
Colonia, que ahora ya no existe, donde estaba el Monumento a la Madre, hasta el Zócalo, no sé cuántas horas hizo. Fue un mismo día que hubo un terremoto aquí en México, el terremoto Cierto. de Madero, ¿no? Y tú ves todo ese gran júbilo, ¿no? Ves el registro que hace Toscano. Uno, bueno, se queda asombrado y me acuerdo que comentábamos cuando veíamos ese material, dice que la gente no tenía ni idea de lo que iba a durar. De lo que venía después, ¿no? Sí, nada más estaba empezando. Probablemente el propio Toscano, digo, con la inteligencia por delante y con ciertas dudas, probablemente él mismo creía que ese era el final de la Revolución Mexicana, sí, ¿no? sí. La entrada de Madero a la Ciudad de México, una vez que el dictador ha salido del país, Claro. pues digo, así acabó la Revolución Cubana, por ejemplo, ¿no? Se va el dictador, entra Fidel y tan, chan, ¿no? Sí, eso era la idea, ¿no? Pero aquí no. No, porque incluso, pero es algo muy interesante porque Toscano empezó a hacer sus compendios sobre, esta es la historia de la Revolución Mexicana, de la historia de la Revolución Maderista, así le llamaban. En 1912 ya tenía una. Y luego pues vienen los sucesos, ya sabes, el derrocamiento y muerte de Madero y bla, bla. Viene Victoriano Huerta, viene Carranza, bla. Entonces cada año prácticamente él tenía historia de la Revolución Mexicana 1, ¿no? Y luego pues ya se moría tal personaje y había con el otro. Bueno, sí, se moría o lo mataban. O lo mataban, que era ¿no? lo más Normalmente lo mataban, sí. Normalmente lo mataban, ¿no? Pero a mí de verdad se me hace bien importante tener en cuenta este choque de coincidencias, ¿no? Creo que la Revolución Mexicana, con todo lo cruenta que fue y con todo lo violenta que resultó, con el precio que todavía ahora se sigue pagando, ¿no? Creo que es una revolución que nunca va a acabar y un poco el ciclo habla de eso, ¿no? Llegar tan lejos en las fechas de las películas que presentan comunica también un poco la idea de que es una revolución inacabada. Aunque fíjate, yo creo que ese era también parte del eslogan del régimen, ¿no? Exacto, sí. Yo me acuerdo que había estas enciclopedias, no sé si tú la tuviste, de historia de la Revolución Mexicana, del archivo fotográfico Casasola. Entonces, para ellos, efectivamente, la revolución llegaba hasta 1970, ¿no? Porque ese año se hizo el libro, pero si se hicieran ahora debería seguir, ¿no? Pero también porque gobernaba el régimen del PRI, que se supone que es el partido que emerge la Revolución Mexicana, y para ellos era, ¿no? Para el PRI, esta idea de que la revolución se sigue haciendo, ¿no? Se manifestaba a través de esa idea, ¿no? Era el eslogan, está inacabado, seguimos trabajando. Entonces, bueno, yo creo que esa revolución sí se acabó. Esa sí, la de los balazos. La de los balazos y la del PRI, ¿no? Ok. O sea, por lo menos ya no es ese verdadero partido que emergió de aquella revolución, ¿no? Claro. Pues bueno, ese contexto creo que era importante. Y nada más antes de seguir, ¿qué tan valiosos, y no estoy hablando precisamente de dinero, son los archivos que dejaron Toscano y Casasola, por ejemplo? ¿En qué lugar, digamos, del librero deberían estar? ¿En el lugar de oro o son documentos como los que se pudieron haber conseguido en cualquier otra revolución, incluso la Guerra Civil de Estados Unidos? No, son grandes documentos, archivos importantísimos para México, ni se diga, pero para el mundo. Para el mundo, también, sí, ¿no? sí. Lo que quiero dejar claro es que tanto lo que pasó en la Revolución como lo que se registró en la Revolución y mucho del cine que salió referido a la Revolución acaban siendo joyas mundiales, no nada más nacionales, ¿no? Sí, porque además es el primer conflicto revolucionario del siglo XX, ¿no? Y el registro del material fílmico pues es muy valioso, ¿no? O sea, en estos primeros documentales ya de Toscano, por ejemplo, que te contaba en Madero, pues ya ves cosas que después van a ser de uso común en el cine, como el traveling, ¿no? Como los paneos, un poco por accidente, porque se ve que pues bueno, van siguiendo a las multitudes, ¿no? Pero van en el tren y entonces ves cómo viene la cámara echándose hacia atrás y la gente corriendo hacia la cámara, ¿no? Y esa sensación de movimiento pues ya revelan, ¿no? Lo que está por venir, ¿no? Sí. Es toda la evolución del lenguaje cinematográfico, ¿no? Y en el documental. Y el material, bueno, los archivos fotográficos de los Casasola y todos los fotógrafos, fueron
un batallón de fotógrafos de primer nivel, ¿no? Es muy importante, es valiosísimo, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Ok. Valioso más allá del cliché que no quería mencionar, pero hay que mencionarlo para hacerlo a un lado, de que la Revolución Mexicana fue la primera revolución filmada, ¿no? Es un cliché que a mí me estorba de repente un poco, porque, como bien dices, la revolución, si nos atenemos a tu historia, a la leyenda que nos acabas de contar, pues acaba en el 70, ¿no? Ya el PRI se institucionaliza la revolución, se queda en el poder un tiempo, y pues esa parte de la revolución pues ya no existe, ¿no? Entonces, a pesar de eso, se siguieron haciendo y se siguen haciendo películas que tienen una referencia directa con la Revolución Mexicana, que es un tema vivo que creo que todavía no acabamos de entender bien a bien en México. En México se le sigue viendo como un acontecimiento lineal, ¿no? De primero vino fulano, luego sutano, luego perengano, y en realidad tiene más forma de muégano, ¿no? Así de mientras este gobernaba Matanga, estaban... ¿no? Sí. Le dio a Muchilanga le dio a Borondón. Así parece, pero más o menos complicado. así, más o menos así. No nos vamos a meter en la historia de la Revolución Mexicana. Para eso le dan a uno una materia de 2 años en la prepa, o de 1 por lo menos. Y en la secundaria. En la ¿no? secundaria te dan historia de la Revolución Mexicana. Todavía en la universidad yo llevaba historia política de la Revolución Mexicana e historia económica de la Revolución Mexicana. O sea, es un tema muy complicado. Sí, hay muchos libros. Y fascinante. Y fascinante, sí, no, es realmente alucinante. Yo les recomiendo acercarse, pues primero a una historia como muy general y luego ir encontrando pues, sus favoritos hacia sus retruécanos. Sus retruécanos, que además podemos llegar incluso hasta Ibargüengoitia allá en la ficción, ¿no? Sí, Un autor muy, muy vinculado también a los temas revolucionarios, empapados de ficción, no necesariamente históricos. Pues bueno, ahí está la Revolución Mexicana, así más o menos es que choca con el cine, un bellísimo accidente, a pesar de lo cruento que representa una lucha armada, una guerra civil, que es lo que fue la Revolución Mexicana. Y en ese pensamiento... Perdón, nada más dime. Anotar que lo que se conserva del cine mudo es muy poco. Es poquito, sí, es muy, muy poco. Realmente lo que se filmó, que fue muchísimo, decían en algún momento un investigador que era el 2% sí. que se había filmado. Sí, por eso en los documentales de la Revolución siempre vemos las mismas imágenes, porque el material se perdió. Se perdió. Ya sea a la hora de transportarlo o a la hora de mal almacenarlo o simplemente el paso del tiempo. Eso sí, la película no estaba completamente perfeccionada, entonces se deshacía prácticamente en las manos. Y no había criterios de preservación. Exacto. ¿no? Entonces, pues lo mismo Toscano, pues fue... Creo que es de los que sí se conservó una parte importante del archivo, pero tampoco es todo. Tampoco todo. Porque pues, lo guardaban ahí, no sabían ni de temperaturas ni de humedades. Sí. Eso se supo ya muy, muy después. Pues bueno, alrededor de eso se hace el ciclo que comienza con una película que si uno estudia comunicación puede llegar a ver 4 o 5 veces en la carrera. Santa. ¿Qué nos puedes decir de Santa? Además del otro cliché que todo mundo suelta, la primera película sonorizada en México. Sí. Tiene ese sello, pero creo que la película es más, ¿no? Pues sí, es esta novela famosa de... es Gamboa, Federico Gamboa, ¿no? Sí. Diplomático mexicano, de hecho, diplomático de la era porfiriana y después que desarrolló una importante carrera. Hay una versión anterior en el cine mudo, ¿no? O sea, porque ya a finales de los años 10 se empieza a trabajar más la ficción en México, ¿no? Con más éxito. A partir de, por ejemplo, justamente el automóvil que no veo en esta filmografía, pero Santa, ¿en el ciclo? En el ciclo no está, ¿no? Pero Santa efectivamente es considerada la Santa de 1931, la primera película sonora mexicana, ¿no? Yo creo que... nada más para aclarar, el automóvil gris está hasta el final de la lista. El miércoles 3 lo van a pasar, bueno, aquí tengo las fechas, las vamos a pegar en la bitácora. Pero sí, al final de la lista está el automóvil gris de Enrique Rosas de 1919, que también es bien interesante. Muy interesante y que tiene después distintas versiones, porque ya cuando llegó el sonido al cine se le agregaron 1928-29.
Sí. se le agregaron voces. Aquí hay una versión de los años 30 donde los personajes hablan, ¿no? Pero prácticamente es la misma edición, ¿no? Y Santa pues tiene esto, o sea, si bien hubo otras películas mexicanas que se sonorizaron, ¿no? O con discos o con algún otro sistema, pero Santa representa la inauguración formal de la industria, ¿no? De la industria con este mexicana, recurso, sí. ¿no? Que es a mí donde me gusta rescatarla más allá de que sea la primera sonorizada o no, es en realidad la primera película industrial mexicana. Sí. ¿No? Con un plan ahora sí de decir, así se van a hacer las películas, nosotros somos los primeros que estamos filmando, pero tenemos que hacer películas como estas, más todo lo seguido que se pueda. Exacto, ¿no? Y ya con un modelo comercial, ¿no? Exactamente. Producción, distribución, exhibición, no sé, y con estrellas, figuras, ¿no? Y un género que se convertirá, pues, en uno de los más importantes de la historia del cine mexicano, que es el cine de cabaret y el prostibulario, pero el melodrama, ¿no? Exacto. Especialmente. Exacto, o sea, mezclando cosas que se van a hacer indispensables en la famosa época de oro del cine mexicano, ¿no? Que es donde realmente yo le pongo el valor a Santa. Es la semilla de todo. Más allá del sonido, es la semilla de todo. Están las estrellas, están los temas, están los escenarios, está la truculencia, ¿no? Nocturna, que tanto le gusta a gente como Emilio Fernández, por ejemplo, Sí, ¿no? sí. Está todo ahí metido. Entonces, ver Santa es obligado, repito, para cualquier estudiante de comunicación. Ya si estudian cine, no les digo. Lo pueden llegar a ver 6 veces en un solo semestre, sin ningún tipo de trabajo. Y luego en el ciclo nos pusieron, ahí está el detalle, que yo creo que más bien el arco que se puede establecer ahí es el de ver un poco la propia evolución de la industria mexicana, especialmente porque después de esa está también Salón México. O sea, creo que un poco lo que el ciclo está buscando es pintar, por un lado, la evolución de la industria cinematográfica mexicana y que, como acabamos de decir, nace poco después de la Revolución, pero se gesta al mismo tiempo. Y por el otro lado, sí, películas que después nos van a empujar directamente a la famosa Revolución, como la famosísima Vámonos con Pancho Villa. Entonces, por este momento, vamos a dejar de lado la industria, mencionando estas 3 películas que son parte del ciclo Santa. Ahí está el detalle, que anticantinflas como somos tú y yo, creemos que es la única película que vale la pena de Cantinflas. Sí. Lo vamos a decir muy bajito, pero bueno, hay fans de Cantinflas que ven todo, ahí está su cine. Ahí están las otras. Ahí están las otras, yo creo que ahí está el detalle. Sí, yo creo que es su mejor película, es la que hay que ver a fuerza, y es una película en sí muy, muy interesante. Muy teatral también, ¿no? Muy divertida. Muy ¿no? divertida, Sí, muy divertida. Un Cantinflas muy auténtico y fresco, ¿no? Exactamente. Y Salón México, pues bueno, no, ¿qué vamos a decir de Salón México? Sí, también un clásico, el Indio Fernández. El Indio Fernández en plenitud. Bien, sí, cine de cabaret, ¿no? Un poco reflejando también los resultados de la Revolución Mexicana Sí, en la urbanización de México, ¿no? Del país. claro, pero efectivamente ni Santa, ni ahí está el detalle, ni Salón México son películas de ambiente Revolucionario, ¿no? como sí lo es Vámonos con Pancho Villa. Uno de los grandes clásicos. De hecho, vienen juntos la trilogía revolucionaria de Fernando de Fuentes, ¿no? Vámonos con Pancho Villa, El compadre Mendoza y El Prisionero 13. Exactamente, ¿no? Que cronológicamente irían al revés, ¿no? Primero fue El Prisionero 13, luego El compadre Mendoza y al final vamos con Pancho Villa. Pero Fernando de Fuentes, yo creo que estamos ante el director más importante de la década, de esa década en el cine mexicano, ¿no? La década de los años 30. Y es además con estas películas, no sé si viene en el ciclo, ahí está, allá en el Rancho Grande. Sí, tiene más abajo allá en el Rancho Grande. El que finalmente con esa película logra consolidar al cine mexicano como industria. Claro, ¿no? se inaugura la otra etapa con allá en el Rancho Grande, ¿no? Ajá. Digamos que la primera se inaugura con Santa, se hace esta evolución, ¿no? Esa búsqueda. Esa ¿no? búsqueda de Llegan también varios especialistas, directores, actores, ¿no? escritores, Escritores. y hasta que le dan al clavo,
que también hay otra coincidencia, ¿no? Con allá en el Rancho Grande. La Revolución Triunfante, que es la del Partido Nacional Revolucionario, necesita generar una imagen nacional para decirle a la gente cuál es el México surgido de la Revolución, qué es México, ¿no? Recordemos que el siglo XIX en México pues, estuvo lleno de guerras, estuvo lleno de invasiones, estuvo lleno pues, de agitaciones que no permitieron generar un sentido nacional, una imagen nacional, una identidad nacional, como sí la tenía, por ejemplo, Francia, un país en ese sentido democráticamente hablando mucho, mucho más viejo. Y allá en el Rancho Grande surge en el momento en el que el sistema surgido de la revolución necesita decirle a la gente, este es México, así nos vemos. Para empezar, ¿no? O sea, ellos tampoco tenían idea, porque pues obviamente no todos somos charritos, pero es la imagen que se exporta, ¿no? Es la imagen que decidieron exportar. Yo no sé por qué no escogieron, por qué no se fueron a la Huasteca o por qué no se fueron a Veracruz. O sea, había mucho, a Yucatán, había mucho para escoger y alguien dijo charritos, ¿no? Esa es la imagen de México. El escudo nacional no tiene nada que ver con Jalisco, ¿no? Música mexicana hay por todos lados. Desde guapangos hasta norteñas, ¿no? Y alguien dijo, pues charritos. Esto funciona por el momento. ¿No? El señor acaba de hacer una película de charritos, agárrense de ahí y quiero que divulguen esa imagen nacional. Y es donde comienza también la internacionalización del cine mexicano, tratando de promover primero hacia adentro, hacia los habitantes del país, y luego hacia afuera, la imagen de México. Sí, el tequila, el charrito, el mexicano que canta, el caballo, con todas las fallas. Idílico, exactamente. Pero, y es muy curioso porque dentro de toda esta visión revolucionaria del momento, ¿no? De la década, todavía estamos en pleno cardenismo, pero son películas profundamente conservadoras. Sí, ¿no? sí. O sea, ves, allá en el Rancho Grande es una hacienda porfiriana. Exacto. ¿No? Lo cual es una ironía, porque al final efectivamente todo ese cine industrial que vemos es muy conservador, muy tradicional, ¿no? Muy retrógrado, incluso si lo vemos desde la ventaja que nos da el tiempo, ¿no? Viéndolo ya en el siglo XXI, 100 años después, 2017, tomando en cuenta que la Constitución surgida de esa revolución se firmó en 1917, viéndolas con esta distancia de los 100 años, parecen completamente retrógradas las películas. Sí, pues sí lo eran, ¿no? Yo creo que, y efectivamente, allá en el Rancho Grande establece la dirección de la industria, ¿no? Porque todavía, por eso justo en los años 30 es interesante encontrar estas películas como El Compadre Mendoza, ¿no? Que es vámonos con Pancho Villa, que son películas, yo creo que más intelectualmente más arriesgadas, ¿no? Porque, bueno, tú recuerdas, en El Compadre Mendoza está hablando de la Revolución Mexicana Fernando Fuentes, pero cuestionando esa ética o esa moralidad, ¿no? Hay un punto crítico en la película, ¿no? Hacia la propia revolución. Sí, las ideologías, las traiciones. Cosa que se pierde por completo en la... ¿Cómo le podríamos llamar? ¿Una comedia romántico ranchera allá en el rancho? La comedia ranchera, que es tal cual el género que inaugura, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, pues bueno, probablemente está en el ciclo porque efectivamente pasa en una hacienda porfiriana, pero, como dices, paradójicamente, es la película que nos dice, aquí se acaba la revolución, por lo menos para el engranaje político, y a partir de aquí vamos a empujar otra revolución, que es la de, vamos a decirle al mundo, ¿quién es México? Sí. ¿No? Es una paradoja bien interesante también. Sí, y es chistoso porque allá en el Rancho Grande sí es este retrato de la hacienda porfiriana, pero cuando inicia la historia, creo que, si no me equivoco, dice 1921. Se establece la época. O sea, ya pasó la revolución. Pero sigue estando ahí el hacendado, rubio, guapo, las clases sociales, toda la estructura social. El derecho de pernada, ¿no? Del porfiriato que permanece, ¿no? Sí. Pues igual era un poco un guiño de, híjole, me ha cambiado mucho. Échenle más ganas, ¿no? Échenle más ganas. Habría que preguntar. Y que estamos justo en el régimen, yo creo, más revolucionario de toda la historia, ¿no? O sea, el de Lázaro Cárdenas, que claro, es que es como una revolución dentro de la revolución. Ajá, promueve una revolución cultural, ideológica, es el régimen
pues de izquierda más auténtico que ha tenido más progresista país, que ha tenido el país, sí, ¿no? Probablemente después de Benito Juárez, sí, es el régimen más de avanzada que hemos tenido jamás. Sí, sí. No, jamás. ¿Quién quisiera otro Lázaro Cárdenas con un Juárez de secretario de Estado? No, pero bueno, ahí lo vamos a dejar. No nos vamos a meter en política. No nos desviemos. Déjame hacer la pausa de este episodio porque la lista es larga y vamos a ir cachando películas que nos vayan dando un poco estas señales, ¿no? De por qué el cine y la revolución acaban estando tan entrelazados. Ahora ven. Fuentes. El alfabeto lanza un ultimátum para la raza humana. Es la nota principal en todos los periódicos del mundo. La A está harta de que la usen por apego. La B suplica más besos y menos balaceras. C está salpicada de crimen y solo pide compasión. La Che se siente menospreciada por tanto chisme. Divorcio, dice D, pero podría pensarlo si aceptamos la diversidad. La E pelea con todos. Es la madre del ego, pero también da esperanza. F pide fuerza. G exige que la dejen de usar para la guerra. Y H, que cambien el hambre por hermandad. Las letras están hartas de presenciar lo menos virtuoso de la humanidad y piden un cambio radical antes de desaparecer. Ignorancia por ilustración, dice la I. Justicia sobre juicio, grita J. El karma no es una broma, sonríe K. Love y love. Es el cartel que valerosa carga la L. No es un juego, aclara el balazo del titular. Me niego a que me utilicen para decir muerte, se indignó N. Dejen de discriminar. Estoy siendo bien buena, dice N. Orgullo, lo entendieron mal, sonríe la O. La P tiene un repertorio largo por recriminar, pero negocia borrón y cuenta nuevas y provocan la paz. Llámenme para construir más quimeras, propone la Q. Resistencia, grita con rabia la R. Silencio. Sentir es prioridad, suplica S. La T se jubila ahora mismo del terrorismo y pide tolerancia. Dejen de usar a otros y no le teman a la unidad. Avanza la U. No solo sirvo para escribir venganza, también inventé la palabra vida, dice B. W busca una oportunidad en el vocabulario para participar en la conversación. La xenofobia es obscena, firma X. Menos yo y más nosotros, pide Y. Ponte en los zapatos del otro y verás lo ridículo que es el prejuicio. La Z fue la encargada de cerrar la nota. Las palabras significan y repercuten. De la A a la Z firmaron el comunicado. El alfabeto ofrece una nueva oportunidad. Ok, estamos de regreso. Hugo Lara. Aquí en la lista que tenemos del ciclo también van a pasar La Mujer del Puerto. Que ya hablamos de Salón México, ahí medio lo mencionamos. Es una película muy platicada, yo creo que hay que verla. Ya hablamos de Vámonos con Pancho Villa, los mencionamos. Nos saltamos un poquito para llegar allá en el Rancho Grande, pero en medio está La Mujer del Puerto, Redes y Los de Abajo, que se me hace una selección bien interesante porque, por lo menos hablando de Redes, creo que ahí hay también una idea dentro del ciclo de reflejar esa otra pequeña revolución que hubo dentro de la revolución estética. Todo, y que además impulsó muchísimo Cárdenas, por supuesto. Todo este movimiento de los grandes pintores mexicanos, ¿no? Que en trabajos junto con fotógrafos norteamericanos, por ejemplo, de Europa, empezaron a diseñar una estética mexicana que iba
de manera muy directa de los murales a veces hacia las películas. Sí, está Gabriel Figueroa ahí y sí hay mucha influencia de Eisenstein, por ejemplo, un personaje que pisó todavía un México pues muy fresco en la posrevolución, y hay ahí una herencia y un caldo de cultivo que acaba generando una estética muy poderosa que de nuevo explota por completo en la famosa época de oro. Y ahí está de prueba Salón México, que nada más la voy a mencionar. Y creo que Redes es una película que nos acaba, así como lo hizo Santa en su momento, que acaba jalando muchas cosas y le dice a muchos cineastas y especialmente al público: ven esto, así se van a empezar a hacer las películas a partir de este momento. Mucha gente acaba encontrando inspiración en esta película para después empezar a contar sus propias historias. Creo que Redes está ahí, y bueno, alrededor están La Mujer del Puerto y Los de Abajo. Sí, es una película muy importante, ¿no? Y como bien mencionas tú, ahí en Redes se puede encontrar toda esta influencia fundamental también para el cine mexicano más avanzado, ¿no? Estética y narrativamente, que fue la influencia de Eisenstein, que bien decías, él vino a filmar Que viva México, una historia que contaba, en parte contaba también a la Revolución. Sí. Uno de los capítulos de Que viva México estaba en una hacienda porfiriana en la que el hacendado, alegando el derecho de pernada, se va a acostar con la chava del héroe de la película, a quien acaban maltratando al final, ¿no? Sí, que pisotean los caballos. Sí. Tremenda esa escena, ¿no? Y por cierto, película inacabada, aunque existe una edición que hizo su asistente editor, ¿no? Pero el contacto... Alexandrov. Gregory Alexandrov, sí. ¿No? Y viene con él también su fotógrafo, Eduard Tissé. Y tiene contacto con mucha gente e influencia que después se verá, ¿no? Con fotógrafos. Ha mencionado a Gabriel Figueroa, que es uno de los, bueno, quizá el más famoso de esa época, pero también con Agustín Jiménez, por ejemplo. Y en redes se nota, ¿no? Se nota, si mal no recuerdo, es una película que dirige Gómez Muriel, ¿no? ¿Sí? Emilio Gómez Muriel, sí. ¿Verdad? Pero está ahí al lado Fred Zinnemann, susurrándole algunas cositas al oído, sí. Un gran director de westerns y de otras películas, ¿no? Edward Weston, ¿no? Si no me equivoco también, ¿verdad? En la foto. En la foto. Ahorita te doy el dato completo de Redes. No, la fotografía es de Paul Strand. Perdón, sí. Es Paul Strand. Es Paul Strand, sí. Ni más ni menos. Ni más ni menos, ¿no? También, no solo hacía fotografía en cine, hacía fotografía fija, perdón. Pero Paul Strand, norteamericano, sí. De alguna forma es el que le jala la oreja a Gabriel Figueroa y le dice: mira, fíjate en esto. Sí. ¿No? Fíjate lo que estamos haciendo, porque te toca a ti después. Y porque es un grupo de vanguardistas, es la vanguardia, ¿no? La vanguardia artística. Artística del mundo, sí. Que converge aquí en México y que va a influir a varios, no a todos. No a todos, pues hay quien no se deja, ¿no? Hay quien no se va a dejar, ¿no? Pero a muchos, ¿no? A los más importantes, los más destacados, incluyendo Figueroa, Linde Fernández, ¿no? A algunos otros directores. No, el indio se roba, dicho por él mismo, varias ideas de Redes para varias películas. Sí. ¿No? Así tal cual, de me gusta eso, lo voy a hacer yo con las... Tiene Janitzio, ¿no? Sí, tiene Janitzio, lo voy a hacer con esta película. Me gusta eso, lo voy a hacer acá. La música es de Silvestre Revueltas. Sí. ¿No? Otro artista de vanguardia mexicano. México en esa época era bien, bien emocionante, ¿no? El México que le toca a Eisenstein y que todavía luego le alcanza a Kerouac, por ejemplo, ya como entrando ahora sí al despegue urbanístico. Ese México era bien interesante y ahí hay películas bien importantes en medio. Sí, totalmente, porque es yo creo que el momento más febril, ¿no? De la post-revolución a nivel cultural, donde están fermentando y emergiendo todo ese grupo. Son jóvenes todavía, tienen ese contacto de la gesta que pues, prácticamente terminó ayer, ¿no? Sí. Y hay ideas frescas, ¿no? Y mucha energía, ¿no? Y apoyo. Entonces... por eso Redes es una de las fundamentales. Es fundamental. Es un poco también lo que pasó de nuevo con Santa allá en el Rancho Grande, Redes, ¿no? Sí. Incluso por el tema
indigenista, que no era una película indigenista en sí, pero que inspira a mucha gente a decir, también con el mensaje que venía de arriba de tenemos que rescatar la cultura indígena mexicana, empezar a contar la historia no de las etnias en particular, porque no se tenía todavía dimensionado la multiculturalidad mexicana, pero sí había un interés por los artistas, por ciertos grupos políticos, de decir, vamos a contar la historia de los indígenas mexicanos. Que en este caso es una comunidad de pescadores. Sí, ¿no? aquí son pescadores. Y que también se nota a leguas, ¿no? Esa influencia del cine soviético, ¿no? El acorazado, otra vez Einstein. ¿no? Sí, no, ustedes acuérdense de dos nombres, Einstein y Strand, y de ahí viene la época de oro completita, sin quitarle mérito a nadie, ¿no? Pero como dijo Hugo, fue la convergencia de tantas vanguardias que eso acabó explotando en una serie de películas realmente importantes, entre las cuales está Distinto Amanecer del 43, que es parte también de este ciclo de Julio Bracho. De Julio Bracho, me encanta esta película. Sí. ¿Qué nos puedes decir? Ya sabiendo que te encanta, ¿qué nos puedes decir de Distinto Amanecer? Muchas cosas, yo creo que, bueno, también es una película que yo sí encuentro una conexión, digamos, más cercana con la revolución, aunque tampoco es de ambiente revolucionario. No. Es una intriga. Es netamente urbana. Sí, que sucede en la Ciudad de México, ¿no? Una intriga política, ¿no? Donde hay un político corrupto, una persecución, ¿no? Es una película que está filmada en plena guerra, ¿no? O sea, la película es del 43, mundial, ¿no? Y también la encuentro. O sea, México ya está en guerra. Ya está en guerra y es una película que tiene esta conexión, por ejemplo, con Casablanca, ¿no? Este mismo ambiente, ¿no? De personajes, de suspicacia, de persecuciones, ¿no? Y filmada de una forma muy elegante por Julio Bracho, ¿no? El trabajo de Andrea Palma es sensacional ahí, ¿no? Pedro Armendáriz, todavía joven, ¿no? Joven. Ya había hecho varias películas, pero ahí estaba bastante joven, ¿no? Entonces, y narrando la situación en torno a un político corrupto que va a ser denunciado, ¿no? Con fotografía de nada menos Gabriel Figueroa. Gabriel Figueroa, que ya empieza, ¿no? Yo creo que ya está prácticamente... Ya está posicionado ahí, muy ¿no? posicionado, sí, ¿no? Porque pues ya hizo alguna película importante a esas alturas con el Indio Fernández, Flor Silvestre, ¿no? Que también está ahí. Ajá. Que es... quizá ahí es donde Figueroa con Flor Silvestre, para él era la película en la que ya había, ¿no? establecido su estilo, ¿no? En donde ya le decía al indio qué hacer. Sí. ¿No? Porque creo que era el único, y se cuenta en muchas anécdotas, el Indio Fernández pedía y hacía y deshacía con pistola en mano, pero Gabriel Figueroa le decía, no, chavo, esto se filma en el amanecer, no en el atardecer, perdóname. Sí, ¿no? sí. Ya en Flor Silvestre ya tiene ese tamaño, ya ¿no? tiene estatus, sí, porque él filma pues estos paisajes mexicanos, de amor situada en la Revolución Mexicana. Es así, sí. Es así, ¿no? Con Dolores del Río y Pedro Armendáriz, ¿no? Y luego viene, por lo menos en la lista, otro despegue a la urbanidad, una familia de tantas que, si a mí me preguntaran así rápido, es una de mis 10 películas mexicanas favoritas. No fotografía Figueroa, la fotografía es de José Ortiz Ramos. Dirige el gran Alejandro Galindo, que es un director que yo creo que merece que lo redimensionemos. A mí se me hace muy importante Alejandro Galindo porque, queriendo o no, con ojo vanguardista o no, tuvo el tino de empezar a retratar las historias que ahora sí nos dejaban ver a la post-revolución en más de un sentido, y creo que Una familia de tantas lo deja muy claro. Todavía después de la revolución había una especie de espíritu, no precisamente porfiriano, pero sí que heredaba el pensamiento afrancesado, ¿no? Volteando Europa de buena parte de la sociedad mexicana, cuando en realidad el mundo iba para otro lado. Ahora sí estamos después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se estaba americanizando y pues bueno, México y Estados Unidos tenemos una relación innegable, y de los primeros que empezamos a americanizarnos fuimos los mexicanos. Y Alejandro Galindo lo retrata aquí con una elegancia, con un sentido del humor, con
Agudeza. Agudeza y además generando un personaje de verdadera vanguardia en el cine mexicano que a mí la verdad se me hace una película importantísima. Más allá de que sí, marca distancia con ese México porfiriano, la famosa escena en la que David Silva sacude con una aspiradora un retrato viejo de don Porfirio como diciendo, señores, esto ya pasó, vamos a voltear para otro lado. Más allá de eso, me emociona mucho el personaje. Todos son interesantísimos, ¿no? Todos están muy bien, pero el personaje que interpreta Marta Roth, Maru, la hija que se revela ante ese sistema, la hija, no el hijo, no el heredero, no el rancho cantarín con tequila en la garganta. La hija que está cumpliendo 15 años le dice al papá, papá, eso ya pasó, yo voy a hacer mi vida. Ese es el nacimiento del México que incluso después va a generar a los olvidados, ¿no? Hay mucha ilusión en la urbanización mexicana y creo que Una familia de tantas lo deja muy claro. Y luego Buñuel tiene el tino de enseñarnos el otro lado, de decirnos, mira, todos esos sueños que venían de nuevo de arriba para abajo, diciéndonos que los políticos nos decían, así va a ser el país, vamos bien, vamos a todo dar, los acaba cachando años después Luis Buñuel y arma Los Olvidados. Sí, que además está en el ciclo. Y creo que en realidad las dos son del mismo año, ¿no? No son Una familia de tantas es de, ahora te digo, del 49, ¿no? Los Olvidados es después, mi estimado Hugo. Un año después, en realidad. En el 50. Entonces, pero yo coincido contigo con Una familia de tantas, es de las películas que más me gustan de esa época, de ese tema, de la familia, ¿no? Del propio, creo que me gusta más, hablando de Galindo, me gusta más que Campeón sin Corona. Y de Galindo, ¿no? Y mira que Campeón sin Corona es un peliculón. Sus grandes películas, ¿no? Sí. Y están grandes todos los actores, ¿no? Sí. O sea, y efectivamente es de Fernando Soler, ¿no? Como el papá. El papá. Severo, tradicional, ¿no? Él Claro. es el dueño del retrato de Porfirio Él es el Díaz. dueño del retrato de Porfirio Díaz. O sea, se ve que él fue de los que sufrió con la Revolución Sí, Mexicana, esta aristocracia que lloraba, que se vio despojada, añoraba, ¿no? sí, que sí, seguramente habrá ido a despedir a Lipiranga, Claro, a don Porfirio. a don Porfirio, ¿no? Enfrentado con, con su hija primero, pero con este muchacho que está educado de otra forma y que tiene otros trabajos que antes no existían, como el vendedor de puerta en puerta de electrodomésticos. Claro, ¿no? estamos hablando de estas figuras del medio siglo mexicano, de la época del alemanismo, ¿no? Sí. De la urbanización del país o del inicio de la urbanización, ¿no? Del crecimiento de las clases medias. El nacimiento del milagro mexicano. Sí, aunque me llama la atención pensar si esa confrontación se debe a realmente una ruptura de ideales, ¿no? O una o es una brecha generacional, pero no marcada por diferentes ideologías, porque al final la hija sale vestida de novia. sale vestida de novia, ya les contamos el final. Es una película del 49, Hugo, por favor. Seguro la gente la ha visto en la fonda mientras come. Sí. Ojalá, es una gran película. Sí. Ahora hay que verla en pantalla grande. Exacto. Ese es el truco, ese es el privilegio del ciclo. Sí. Y luego la recoge, repito, este milagro mexicano para enseñarnos el otro lado, lo recoge Buñuel en Los Olvidados, ¿no? Creo que son dos películas que podrían ir una detrás de la otra. ¿No? Sí, que platican. Claro, sí, Los Olvidados, bueno, tanto que se ha dicho de ellos. Exacto, es un poco necio entrar a un discurso de Los Olvidados porque luego nos seguiríamos con Buñuel, ¿no? El entendimiento de México que tuvo Buñuel, el entendimiento de la Revolución Mexicana que tuvo Buñuel. ¿Nazarín no está ambientada en la Revolución? Hablando de Buñuel, yo no recuerdo, pero en una de esas está mucho más cercano de la Revolución en cuestión de ambientación que Los Olvidados, que es, como te digo, la parte oscura del milagro mexicano. Sí, pero como que Buñuel realmente nunca tiene mayor interés en tocar el tema de la revolución. Lo hace así, en todo caso, de manera accidental, como lo hace en Ensayo en Crimen. No sé si recuerdas que al inicio, nada más al inicio, está contando la historia de su protagonista, Archibaldo de la Cruz, desde que es niño. Sí. Y que desea la muerte de su niñera. Justo está pensando eso y hay una balacera fuera de la casa. En los ríos de la Revolución y la niñera
Caput. Sí. Tampoco es estropeo, así empieza la película. Y es bien buena película. Muy bueno. Bien, sí. bien Y eso buena. es todo lo que pasa, lo que toca de la Sí, es todo revolución. lo de la revolución. Flor Silvestre. Bueno, ya hablamos de Flor Silvestre. Está el automóvil gris ahí, ya al final del ciclo, que creo que es una película que sí merece que le digamos a la gente más o menos por dónde va. Se le ha agarrado por muchos lados, desde una de las primeras películas snuff del mundo hasta el falso documental, ¿no? Casi la han vinculado con el pietaje encontrado, la fórmula de finales del siglo XX que generó tanta basura. El automóvil gris es una figura rara, ¿no? Tiene también muchas cosas que acabaron explotando muchísimo tiempo después de que la película fue concebida. Sí, hay que decir que está basado en hechos reales, Sí. ¿no? Que esa banda realmente existió, el automóvil gris, ¿no? Habla de Así se hacían llamar. sí, una banda, ¿no? Que asoló a la Ciudad de México. Eran unos ladrones que se disfrazaban o usaban los uniformes carrancistas. Uh-huh. Y, Que eran grises también, creo, ¿no? El coche era gris, pero creo que el uniforme también era gris. sí, sí. Y se asoció a algunos políticos importantes militares. Estamos hablando de principios del siglo XX, no del XXI. Sí. Exacto. ¿No? Por si Sí, no, algo aquí les no, suena, no, ¿no? nada Pero de suspicacias. Estamos hablando del siglo XX. de hecho, se le vinculó a alguien que era un aspirante también al gobierno, un general importante, Pablo González, ¿no? Pero, y después esta misma banda, por ahí aparece en esta película de Lino Fernández, Las Abandonadas, ¿no? Sí. Donde Pedro Armendáriz hace uno de sus personajes. Pero aquí es interesante porque esto que se planteó como un serial, ¿no? El automóvil gris, la gente pues siguió con mucho morbo ese caso porque los bandidos al final son atrapados y Sí, ejecutados. y ejecutados. Nada más Ya para les contamos otro fin. otro final. Ejecutados porque además el pietaje de la ejecución es el de la ejecución real. Sí, eso es lo fantástico de esta película. Bueno, entre varios detalles, ¿no? O sea, pero todo es una ficción y Sí. solo se incluye... Es una el ficción final. inspirada en casos reales, pero la ejecución final es realmente lo que el camarógrafo filmó cuando estaban ejecutando a la verdadera banda del automóvil gris. Eso sí es auténtico y es... Es una película muy, muy peculiar. Si ustedes recuerdan todo lo que pasó con lo del Chapo y Sean Penn, ese pequeño serial que nos dieron los noticieros de ahora qué pasó con el Chapo, ya lo van a agarrar. Más o menos así fue lo que pasó con el automóvil gris en la dimensión del noticiero del cine. Sí. ¿no? Y luego se arma la película. Sí, y de hecho había otra película que se llamaba La banda del automóvil gris. Uh-huh. Pero la buena es el Esta. automóvil gris. La buena es esta. Y luego, pues bueno, ya hablamos de allá en el Rancho Grande, una familia de tantas. Creo que la única que nos falta comentar, y creo que cumple un poco la misma función que platicábamos de una familia de tantas, es Calabacitas Tiernas. Una película que también nos mete mucho al México y en particular a la Ciudad de México, ya enteramente urbanizada, no solo en cuestión de estructura, sino de pensamiento. Porque en una familia de tantas había también cierto tufillo provinciano a la hora del discurso del padre, ¿no? Sabíamos que, creo que el primo con el que quieren casar a Maru vive en provincia. O sea, sí hay como todavía unas ventanas que nos dejan ver que hay otro México. Es decir, sí es una película muy chilanga, porque lo es, pero tiene ahí algunas válvulas de escape. Y Calabacitas Tiernas, no, o sea, es hacia adentro, es una película ultra chilanga de esto pasa aquí, esta es una ciudad cosmopolita, esta es una ciudad que se está abriendo al resto de América Latina y nos cuentan una historia completamente disparatada dirigida por Gilberto Martínez Solares, una de las grandes joyas que tiene el cine mexicano. Sí, y uno de los grandes clásicos de Germán Tintán. Valdés Tintán, ¿no? Efectivamente, aquí ya estamos hablando de Es del mismo año de Una familia de tantas, del 49. 49 también, ¿no? La consolidación, yo creo, de Tintán, ¿no? Sí. A partir de esta película. O sea, no sé si antes se había hecho El Rey del Barrio. ¿Quieres que te diga de dónde venía Tintán antes Sí, de hacer yo creo que Calabacitas Calabacitas Tiernas? Tiernas es
Anterior al Rey del Barrio. Mira, Calabacitas Tiernas quedamos que es del 49, ¿no? Antes de eso tenía... no, Soy Charro de Levita es de después. Músico, Poeta y Loco, El Niño Perdido, Con la Música por Dentro, y El Hijo Desobediente. Sí, en realidad. Y el famoso debut, Hotel de Verano, es, pero no, es ahí donde ahí Tintán... donde ya se consolida. Exactamente. Se convierte en lo que después será, ¿no? O sea, esta gran figura del cine, de la comedia, del cine cómico, y que yo creo que es la figura de su época, tendré que decirlo, por arriba de Cantinflas. Nadie se va a quejar de que lo digas. Que casi toda su trayectoria se mantiene consistente. Sí. ¿no? Ahora, es interesante ver que pues tenemos, por un lado, al mejor Cantinflas, ahí está el detalle, y probablemente al mejor Tintán en Calabacitas Tiernas en este ciclo de la Revolución, señalando a lugares diferentes, ¿no? Este Tintán, repito, creo que ya está alegando a ese famoso difundamos la imagen de México en el mundo y empiezan por Iberoamérica, ¿no? Sí. El personaje de Tintán tiene que lidiar con una cantante mexicana, con otra brasileña, con otra cubana, con otra española, y el argentino es su asistente. O sea, sí hay como una visión panamericana, ¿no? Que era también el otro empuje que necesitaba la Revolución Mexicana, vista desde el sistema, ¿no? De ahora vamos nosotros a contarles cómo estuvo la cosa. Y parte de eso es el sustento político de Calabacitas Tiernas. Sí, aunque bueno, un poco metida, ciertamente. Sí. Con calzador en este ciclo. Sí, todo pudo haber ocurrido en una vecindad, sí. ¿No? Con la vecina del 8, la del 14, la del... No necesitábamos. Sí. Pero le da una aura muy, muy interesante. Bueno, y equilibrio, porque le da mucho equilibrio, sí. Una película cómica. Yo nada más también destacaría, porque aquí veo sí. estas dos películas de Roberto Gabaldón, que son dos de sus mejores film noirs, ¿no? En la palma de tu mano y La Noche Avanza. Claro. Que también son películas otra vez de esta ciudad cosmopolita, que es la Ciudad de México, ¿no? O sea, como una más, como cualquier otra. Claro, como cualquier ciudad del mundo, ¿no? Que no nos cuente Nueva York. así empezaban, ¿no? Sí. Como en cualquier gran ciudad del mundo, sí. París, Nueva York. Y veíamos imágenes de París, Nueva York, Londres, ¿no? La Ciudad de México. Sí. Entonces, son estas dos... buenas historias, buenas películas, sí. ¿no? Yo creo que son imprescindibles, de los grandes clásicos del cine negro mexicano. Ahí está, y ambas con Pedro Armendáriz. Las dos con Pedro Armendáriz, ¿no? Que pasó... no, perdón, en La palma de tu mano es Arturo de Córdoba. Cierto, tienes toda la razón. Pero bueno, a lo que iba yo es que Pedro Armendáriz pues, pasó prácticamente por todos los personajes revolucionarios, ¿no? Sí. Creo que si tuviéramos que encarnar al actor de la revolución, tendría que ser Pedro Armendáriz, ¿no? Desde calzones de manta hasta investigadores privados. Y al mismo Pancho Villa. Al mismo Pancho Villa, ¿no? Creo que si tuviéramos que encarnar a la revolución en cine, en hombre, sería Pedro Armendáriz. Yo creo que es Pedro Armendáriz. La mujer, yo creo que sería María Félix. Podría ser también, sí, María Félix, ¿no? Dolores del Río. Dolores del Río, pues no están juntas en La Cucaracha. Sí. Pero tiene razón, porque María Félix hizo varias revolucionarias. Y Dolores del Río no hizo tantas. O sea, coinciden y sí está presente. De hecho, sí, no, pues están presentes y se dan su agarrón en La Cucaracha. La Cucaracha, sí. Pero María Félix hizo... aparte, hizo más películas ambientadas en la Revolución. La Generala, exacto. La Bandida. Yo creo que en la encarnación estaría con Pedro Armendáriz en la parte masculina y en la femenina con Dolores del Río. Con María Félix, perdón. Sí. De ese tamaño es el cine revolucionario mexicano, que tenemos a dos de los actores más reconocidos a nivel internacional salidos de México, trabajando en películas que o están o podrían haber estado en el ciclo. Claro. ¿No? Algo más, dime. Y ahí pues nos quedamos en el cine de la época de oro, pero sí. Viene un cine que no, hay todavía hay para acá. Retoma, ¿no? Desde incluso otras perspectivas de la revolución, ¿no? Hay una muy reciente, bueno, ya de unos años para acá, que tal vez no se conoce mucho, pero no sé si te acuerdas de La Cebra. No me acuerdo de La Cebra. Es una película, creo que no es muy conocida, pero que vale la pena, porque estás ambientada en la Revolución Mexicana. Ajá. Pero pues en realidad nos está hablando de todo este México contemporáneo, de los Salinas de Gortari, de Cedillo, de los Fox Quesada, ¿no? Hay un general que es el general Quesada,
y como todos son obregonistas o villistas, ¿no? Ajá. Los seguidores de Quesada, pues son quesadillistas, ¿no? No vamos a entrar a ese debate tampoco. La película la dirige Fernando Javier León Rodríguez. Sí. Es del 2011. No, hay películas, o sea, no hay ni una película color en el ciclo. No, ahí como... Todas que estas se son en blanco y truncaron, negro, lo cual es un lujo, muchachos. No se quejen del cine en blanco y negro. No, yo creo que vale la pena ver mucho. Y faltaría complementarlo con el cine Casals, por ejemplo. Sí, el no, cine no. extranjero sobre la revolución. Sobre la revolución, mexicana. sí, no, la revolución da para mucho, igual que la revolución rusa. Creo que si hiciéramos también un análisis del cine de la revolución rusa, si la francesa sigue dando películas, ¿no? Hasta musicales. Hasta musical. Pero bueno, creo que el ciclo está bien, creo que se puede disfrutar, creo que es importante. Es una muy buena repasada de historia, de nuevo, de México y del cine mexicano, ¿no? Entonces, los invitamos a que se apunten al ciclo. ¿Algo más que quieras agregar, Hugo? Pues gracias por la invitación y un saludo a todos. Un saludo a todos, ahí nos vemos en el cine. Yo nada más les recuerdo, que además de este episodio especial, se va a realizar una lista de reproducción inspirada también en esta exposición Pinta la Revolución, para que tengan como de todo, tengan la exposición en sí, tengan este ciclo y tengan una lista de reproducción con la que probablemente van a poder ir a ver la exposición, y si no, pues con eso viajar por toda la Ciudad de México, a la cual van a reconocer en varias de las películas que aquí platicamos. Entonces, ahí se las dejo. Mil gracias por escuchar, mil gracias, Hugo, mil gracias de verdad. Nos vemos pronto. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada.